En este vídeo que vamos a editar ahora mismo, vamos a hacer referencia a la ley de segunda oportunidad y en concreto a un aspecto que consideramos que es muy importante, que es el siguiente. ¿Bajo qué circunstancias es no recomendable acudir a la ley de segunda oportunidad? En muchas ocasiones, las personas que acuden a nuestro despacho piensan que el procedimiento de la ley de segunda oportunidad es para todas las personas, que se pueden cancelar todas las deudas, que no existe ningún riesgo asociado al procedimiento concursal que se va a iniciar en el juzgado, que los plazos son relativamente cortos y es necesario hacer un breve vídeo explicativo sobre en qué situaciones es mejor quizá posponer la presentación de la ley de segunda oportunidad o incluso buscar vías alternativas para solucionar los problemas de deuda que tenemos. En este sentido, en este vídeo, que no pretende ser un asesoramiento automático, porque siempre me gusta recordar que el asesoramiento se debe producir caso por caso, atendiendo a las circunstancias particulares de esa persona o de ese autónomo o de esa familia, pero sí que es cierto que abordaremos por lo menos 4 elementos que son muy importantes. El tipo de deudas que se pueden exonerar, los plazos en los que se tarda el juzgado normalmente en resolver un procedimiento de la ley de segunda oportunidad, la documentación que es necesario aportar y también los casos que se entiende por insolvencia a la hora de solicitar la ley de segunda oportunidad. En primer lugar, cuando no hay insolvencia real. Lo normal es que cuando nosotros atendemos a ya sean particulares, familias, consumidores y emprendedores autónomos, lo normal es que se haya producido una situación que justifique esa insolvencia. Por ejemplo, me queda una situación de desempleo y por tanto ya no tengo los recursos que tenía antes. Eh, por ejemplo, mi negocio no ha funcionado y empiezo a contraer deudas que no voy a ser capaz de pagar. Estoy en un proceso de divorcio y eso ha generado que me haya tenido que cambiar de casa con los gastos que eso llevan asociados, además de pagar una pensión. Me han detectado una enfermedad y por tanto mis gastos médicos se han disparado. Son circunstancias y hechos que justifican ante el juez que mi situación ha cambiado y que ha cambiado a peor y que como consecuencia de todo lo anterior estoy atravesando una crisis económica que ya no solamente me impide pagar las deudas que tengo contraídas con entidades financieras o con Hacienda, con la Seguridad Social, sino que es que además me impiden en mi día a día prácticamente cubrir mis necesidades básicas, como es pagar un alquiler o como es comprar alimentos o el cuidado de mis hijos. Entonces aquí vemos claramente cuándo se produce una situación de insolvencia real y cuándo no se produce una situación de insolvencia real. Por tanto, siempre deberemos analizar las causas que motivan que yo necesite acudir a la ley de segunda oportunidad. Porque si realmente tenemos deudas, pero no ha habido un cambio muy significativo de nuestra situación económica, pues tampoco a priori será más complicado poder justificar al juez que estamos atravesando por una dificultad económica. En segundo lugar, existe un riesgo importante si no determinamos adecuadamente cuál va a ser nuestro procedimiento de ley de segunda oportunidad, ya que la ley de segunda oportunidad, en líneas generales, se puede definir como un concurso sin masa, es decir, cuando no tenemos ningún tipo de bien, o un concurso con masa. Esta diferenciación es esencial para, no, para que no existan riesgos dentro del procedimiento. Nosotros acudiremos a un concurso sin masa cuando no tenemos ningún bien, cuando no tenemos una vivienda, cuando no tenemos vehículos, cuando no tenemos ingresos, digamos, que están muy por encima del salario mínimo interprofesional. Este es el procedimiento adecuado para acudir a un concurso sin masa y conseguir la exoneración del 100%. ¿Cuándo existe riesgo? Pues puede existir un cierto riesgo cuando nosotros tenemos un cierto patrimonio o unos ingresos recurrentes que están relativamente muy por encima o por encima del salario mínimo interprofesional. Porque también nosotros, cuando vamos al juzgado, tenemos que justificar que nuestras deudas no las podemos pagar con los ingresos que nosotros ya estamos percibiendo o con el patrimonio que nosotros estamos percibiendo. Por tanto, en el caso de que tengas una vivienda, varias viviendas, terrenos rústicos, aunque sean viviendas pro indiviso que compartes con tus hermanos
o con algún socio, esto va a ser esencial a la hora de poder plantear de forma adecuada cuál va a ser el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Esto no quiere decir que si tú no tienes, que si tú tienes bienes, no puedas acudir a la ley de segunda oportunidad. Al contrario, podrás acudir a la segunda oportunidad diciendo que tienes estos bienes y que los quieres conservar y que tienes estos ingresos con los cuales puedes pagar algo a los acreedores. En este caso, será necesario que presentes un plan de pago indicando, por ejemplo, si la deuda global es 100, pues diciendo que puedes pagar un 15%, un 20%, un 30% de la deuda que debes en el plazo de 5 años o 3 años en función de las características de tu caso. Pero será muy importante porque si es un concurso con masa, es decir, que tienes bienes, que tienes ingresos recurrentes, aquí el procedimiento se puede alargar durante varios meses o incluso durante varios años si estamos hablando de plantear un plan de pagos. En tercer lugar, no es recomendable acudir a un procedimiento de segunda oportunidad si necesitas soluciones rápidas y plazos cortos. ¿Por qué? Porque la segunda oportunidad es un procedimiento relativamente lento. Es verdad que depende de los juzgados, de la carga de trabajo que puedan tener en ese momento el juzgado en el que te toque tu expediente. Sí que excepcionalmente, si es un concurso sin masa, es decir, lo que hemos comentado antes de que no existe ningún tipo de bien, puede ser que vaya más rápido. E incluso en 2 meses, 3 meses desde que se admite tu procedimiento de ley de segunda oportunidad, puedas tener una resolución en la cual te exoneren las deudas y te cancelen las deudas. Pero lo normal es que el procedimiento de ley de segunda oportunidad pueda durar entre 6 meses y 1 año. Por eso es recomendable que si tienes prisa, quizá este no sea el procedimiento adecuado para ti, porque tienes que asumir que por lo menos medio año no te lo va a quitar nadie. También es verdad que hay que valorar que aunque puedas tardar medio año o 1 año en conseguir la cancelación de las deudas, la exoneración, después te quedas liberado, que eso también es el pago o el peaje que uno tiene que asumir para que después pueda tener una segunda oportunidad, pueda empezar de nuevo y pueda superar una situación que seguro es de estrés, de inestabilidad, que no solamente te afecta a ti, sino que también afecta a tu familia y a la gente que está alrededor tuya. Por tanto, no hay plazos milagrosos, hay que tener paciencia, pero la recompensa merece la pena. En cuarto lugar, ¿cuándo no es recomendable acudir a la ley de segunda oportunidad? Que esto para mí me parece esencial. Es necesario e imprescindible que tengas claro cuáles son tus deudas. Y no me refiero solamente a la cantidad, que es fundamental, sino también al tipo de deudas que tienes. Porque no es lo mismo tener deudas con Hacienda y con la Seguridad Social que tener deudas solamente con entidades financieras o tener deudas, digamos, principalmente de préstamos al consumo, por poner un ejemplo. Por tanto, será necesario que antes de iniciar un procedimiento de ley de segunda oportunidad tengas claro cuáles son tus deudas, el importe concreto y el tipo de deuda que tienes contraídas. Sin eso no se puede avanzar. Uno de los mecanismos que se suele utilizar es contactar con el Banco de España, que a través de un certificado digital puedes obtener en menos de 24 horas una relación de deudas que tú tengas, o bien puedes acudir de forma presencial a dichos organismos en las sedes que tienen repartidas por toda España. En cualquier caso, también podrás acudir a las entidades financieras para preguntarle la deuda que tienes contraídas con ellas. Pero sin eso, no podremos empezar la ley de segunda oportunidad. El punto 5 es la documentación. Es decir, la ley de segunda oportunidad es un procedimiento que tiene un inconveniente, si se puede llamar inconveniente a lo que voy a decir a continuación, y es la documentación. Es un procedimiento muy burocrático. Es verdad que no es un procedimiento judicial al uso en el sentido de que hay que acudir a un juicio, a una vista, en donde hay una contraparte. Eso nos lo quitamos, pero la parte, digamos, más aburrida del procedimiento es la cantidad de documentación que se requiere para poder iniciar el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Como mínimo, se te va a pedir las últimas 3 declaraciones de la renta, precisamente para verificar lo que hemos comentado antes, si nos encontramos ante una insolvencia real y tu patrimonio.
También te van a pedir antecedentes penales, que con eso demostrarás que eres un deudor de buena fe. Y también te van a pedir como documento estar al corriente de tus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. En el caso de que tengas algunas deudas, pues se podrán cancelar con la Seguridad Social o con Hacienda con el límite de 10.000 euros. Pero por lo menos esos 3 documentos son los que están recogidos en el texto refundido de la ley concursal. Pero además es muy probable que en el trámite del procedimiento el juzgado nos solicite o sea recomendable aportar otra documentación. Por ejemplo, el certificado de empadronamiento, el certificado del registro civil, una relación de las deudas, un índice de propiedades para comprobar si eres titular de algún bien inmueble. Incluso en algunos casos hay juzgados que piden los saldos de las cuentas bancarias para comprobar la tesorería que tiene esa persona. Por tanto, es fundamental que para entrar a tramitar la ley de segunda oportunidad tengas muy claro que va a ser necesario documentación. Y esto requiere disciplina y requiere paciencia, porque al final la documentación es la herramienta legal que el juzgado va a poder valorar para que a ti te concedan la exoneración de la totalidad de tus deudas o parcialmente de alguna de ellas. Por tanto, la ley de segunda oportunidad puede ser una herramienta excepcional para muchas personas, para muchos autónomos, para muchas familias, para cancelar sus deudas en el juzgado y empezar de cero. Pero, como hemos visto en este vídeo, es muy importante tener claro en qué circunstancias no sería recomendable acogerse a la ley de segunda oportunidad y por tanto habría que buscar métodos alternativos para solucionar nuestros problemas, o si acudimos a la ley de segunda oportunidad, conocer cuáles son los riesgos que supone acudir a la ley de segunda oportunidad. Si no existe una insolvencia real, si no tenemos toda la documentación necesaria o si no tenemos claro cuál es el importe de nuestras deudas o qué tipo de deudas tenemos. En estos casos sería necesario previamente contar con el asesoramiento de un experto en ley concursal para conocer si nuestro caso es viable para acudir a la ley de segunda oportunidad y evitar o minimizar los riesgos que podría suponer acudir a un procedimiento en el cual a lo mejor no reunimos al 100% los requisitos que exige el texto refundido de la ley concursal. Espero que este vídeo os haya ayudado a aquellas personas que, por desgracia, estéis atravesando alguna situación complicada y espero que os haya ayudado para poder valorar un poco de forma más clara si es conveniente o no acogerse a la ley de segunda oportunidad. En Abáez Abogados siempre estaremos a vuestra disposición para ayudaros a comenzar desde cero porque creemos que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. En este vídeo que vamos a editar ahora mismo, vamos a hacer referencia a la ley de segunda oportunidad y en concreto a un aspecto que consideramos que es muy importante, que es el siguiente. ¿Bajo qué circunstancias es no recomendable acudir a la ley de segunda oportunidad?